¿Qué ocurre cuando el músculo no es suficiente? ¿Hasta dónde llega un cuerpo cuando la ambición es más grande que la vida misma? ¿Y por qué uno de los culturistas más inteligentes, carismáticos y masivos de todos los tiempos terminó en el olvido y en la tragedia? Prepárate para descubrir la historia de una leyenda del hierro, una figura que desafiaba los estándares del culturismo, que brillaba con una presencia imponente, con un físico casi mitológico, y que terminó cayendo en circunstancias misteriosas, tristes, y que muy pocos se atreven a contar. Este es Nasser El Sonbaty, el profesor, un hombre que combinaba masa, cerebro y polémica en cantidades colosales. Pero su final, nadie lo vio venir, o tal vez sí, y eligieron callar. Quédate hasta el final, porque te vamos a revelar detalles poco conocidos de su caída, su batalla contra el sistema, y cómo su vida se convirtió en una advertencia silenciosa para toda una generación de atletas extremos. Y antes de continuar, si te apasionan las historias reales, crudas, poderosas y llenas de misterios del mundo del deporte y la cultura física, suscríbete ahora, activa la campana, deja tu like y comparte este video. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad que busca siempre la verdad detrás de las luces del espectáculo. Ahora sí, vamos al inicio del enigma que fue Nasser El Sonbaty. Nacido en Alemania en el año 1965, Nasser era cualquier cosa menos ordinaria. De madre yugoslava y padre egipcio, desde muy joven vivió en un cruce de culturas, y quizás por eso desde el principio supo que no encajaba en moldes simples. Era inteligente, dominaba varios idiomas, tenía estudios en historia, política y sociología, y a la vez comenzó a desarrollar un cuerpo digno de los dioses griegos. Un fenómeno raro, un fisicoculturista con una mente afilada, capaz de dar entrevistas extensas hablando de filosofía y luego subir al escenario con más de 130 kilogramos de masa muscular perfectamente esculpida. Se le conocía como el profesor, porque incluso usaba gafas mientras entrenaba. No como un gesto teatral, sino porque nunca dejó de ser un académico. Pero no te equivoques, Nasser no era solo cerebro, también era uno de los culturistas más intimidantes de su época. Durante la década de los 90, el culturismo vivía su etapa más explosiva. Figuras como Dorian Yates, Kevin Levrone, Flex Wheeler y Ronnie Coleman se enfrentaban en tarimas que parecían campos de batalla griegos, y entre todos ellos, ahí estaba Nasser, masivo, denso, con proporciones extremas y una piel tan fina que parecía papel. Su mayor momento de gloria llegó en 1997, cuando estuvo a punto de arrebatarle el título de Mr. Olympia a Dorian Yates. Muchos aseguran que debió haber ganado ese año. Las fotos no mienten, las comparaciones tampoco, pero el trono nunca llegó, y eso sembró la primera gran incógnita. ¿Por qué Nasser nunca fue Mr. Olympia si tenía el tamaño, la definición y el carisma? ¿Por qué año tras año el sistema parecía pasarle por alto? Las teorías comenzaron a circular. Unos decían que era por su actitud frontal, por no callarse, por ser demasiado honesto en un mundo lleno de silencios y contratos. Otros que simplemente no encajaba en la narrativa que la federación quería proyectar. Nasser hablaba de corrupción, favoritismos y manipulación en los juzgamientos, y eso no gustaba. Pagó caro por hablar. Pero mientras el músculo crecía, también lo hacía el precio a pagar. Nasser, como muchos de su era, utilizaba cócteles extremos de sustancias para mantener un físico de élite mundial, y no lo ocultaba del todo. Era uno de los pocos que admitía lo evidente. En el culturismo profesional de esa era, los esteroides, la insulina y otras hormonas eran parte del juego. Pero no todos sabían cuándo parar, y Nasser, como él mismo confesó en entrevistas, llevó su cuerpo al límite. La presión por mantenerse en la élite lo obligaba a subir el nivel año tras año. El tamaño se convirtió en una adicción, las competiciones se volvieron guerras, y el cuerpo comenzó a dar señales. Problemas renales, hepáticos, articulares, ciclos eternos, preparaciones de más de 6 meses para solo minutos en el escenario. ¿Era eso éxito o era una sentencia disfrazada de gloria? Nasser lo sabía.
y, aún así, siguió adelante. Mientras muchos se alineaban con las marcas, las federaciones y las buenas costumbres del deporte, Nasser se volvió un disidente, un rebelde dentro del sistema. No tenía miedo de criticar a jueces, a otros competidores, ni a los promotores que controlaban los eventos desde las sombras. Y eso, en un ambiente tan cerrado como el del fisicoculturismo profesional, era casi un suicidio. En entrevistas, Nasser llegó a decir que la federación IFBB estaba podrida, que los campeonatos se arreglaban y que él había sido víctima de castigos invisibles por no someterse. Habló sobre el uso real de sustancias, sobre cómo los atletas eran empujados más allá de lo humano para entretener al público y llenar revistas, pero luego eran desechados sin pensión, sin salud, sin respaldo. Eran gladiadores, pero sin honor al final. Estas declaraciones lo marginaron cada vez más. Las invitaciones a competir comenzaron a escasear. Las portadas de revistas se desvanecieron, los contratos se enfriaron. Pasó de ser una estrella internacional a ser una figura incómoda que era mejor no mencionar. Y todo mientras su salud seguía deteriorándose en silencio. Después de su última competición en el año 2005, Nasser El Sonbaty desapareció del radar. Vivía en Egipto, alejado del foco mediático, mientras su cuerpo, alguna vez una máquina perfecta, comenzaba a colapsar. Tenía dificultades para caminar, dolores constantes, insuficiencia renal, fatiga crónica. Algunos amigos cercanos contaron que pasaba largos periodos en cama, otros que ya no tenía interés en entrenar, y muchos decían que ya no era el mismo Nasser. Pero lo más triste es que, mientras su salud se desmoronaba, la industria que alguna vez lo idolatró lo ignoraba. Ya no era útil, ya no vendía revistas, ya no llenaba eventos. A diferencia de otros campeones, Nasser no tuvo homenajes. No hubo tributos, ni documentales, ni siquiera un reconocimiento oficial por parte de la federación cuando su nombre desapareció. Era como si nunca hubiera existido. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. El 20 de marzo del año 2013, el mundo del culturismo recibía una noticia que pocos esperaban y que muchos simplemente ignoraron. Nasser El Sonbaty había muerto en El Cairo, Egipto, a los 47 años de edad. No hubo grandes titulares. No hubo homenajes multitudinarios, ni siquiera un comunicado oficial por parte de la IFBB, la federación que tantos años se había beneficiado de su figura. Solo silencio. Un silencio incómodo, como si su nombre ya no se pudiera pronunciar. Pero ¿cómo muere alguien así? ¿Cómo cae una montaña humana, un símbolo de fuerza y poder, en apenas unos años? La versión oficial fue seca, casi impersonal, insuficiencia cardíaca y renal. Causa común entre los culturistas de alto nivel, sí, pero no por eso menos trágica. Lo que pocos sabían es que en los últimos años de su vida, Nasser ya no podía entrenar. Su cuerpo estaba desgastado. Apenas podía caminar sin dolor. Sufría de fuertes edemas en las piernas y brazos. Sus riñones funcionaban mal. Su corazón mostraba signos de hipertrofia. Y lo peor, nadie lo ayudaba. Vivía entre Egipto y Estados Unidos en un limbo de abandono. No tenía acceso regular a atención médica de calidad y, a pesar de haber sido una leyenda, no tenía seguro médico. Sus amistades en el medio eran pocas. Muchos de los que alguna vez compartieron tarima con él ahora lo evitaban. La industria que lo ovacionó ahora le daba la espalda. Hay testimonios que dicen que Nasser se sentía traicionado, que había entrado en una depresión profunda, que pasaba los días solo, viendo televisión o navegando en internet, leyendo artículos sobre culturismo, mientras su cuerpo se apagaba lentamente. Algunos aseguran que había perdido la esperanza. Otros dicen que, hasta el final, seguía soñando con volver a competir, con regresar a los escenarios, aunque ya supiera en el fondo que eso era imposible. Pero lo más inquietante no es solo su deterioro físico, sino la forma en la que su muerte fue tratada. No hubo ceremonia pública,
No hubo homenaje por parte de sus pares. No hubo reportes médicos transparentes. No se realizó una autopsia oficial publicada. No se dieron detalles clínicos. No se ofreció ninguna versión detallada de sus últimas horas. Y eso dio paso a las preguntas. ¿Realmente murió por causas naturales? ¿O fue una combinación de negligencia médica, abandono y quizá algo más oscuro? Algunos antiguos compañeros del circuito profesional han insinuado que Nasser podría haber sido víctima del uso excesivo de medicamentos experimentales, algunos de los cuales no estaban aprobados por organismos de salud, hormonas de crecimiento en dosis colosales, insulina mal administrada, sustancias compradas en el mercado negro. Otros hablan de problemas con su hígado y riñones derivados de ciclos extremadamente prolongados sin supervisión médica. Y hay quienes van más allá. Sugieren que Nasser fue silenciado poco a poco por el mismo sistema que él tanto criticó. Sabemos que en sus últimos años se convirtió en un personaje incómodo. Criticó abiertamente la política interna de la IFBB. Cuestionó el reinado de Ronnie Coleman, habló del favoritismo hacia ciertos atletas y denunció el dopaje masivo como una verdad institucional encubierta. ¿Pudo haberse ganado enemigos? ¿Fue víctima de una conspiración? ¿O simplemente fue otro caso de abandono silencioso en un deporte que exige demasiado y devuelve muy poco? La verdad, hasta hoy sigue envuelta en misterio. Lo cierto es que su muerte no fue solo la de un cuerpo. Fue la caída de una figura que quiso ir contra el sistema y lo pagó con aislamiento, sufrimiento y finalmente con la vida. Uno de los últimos recuerdos que existen de Nasser es una entrevista grabada desde su cama, con la voz débil, pero aún con la mente clara. Hablaba del amor al culturismo, del sacrificio, y de cómo muchos no entienden el precio de llevar el cuerpo más allá de sus límites naturales. Casi como una profecía, decía. La gente cree que esto es solo levantar pesas, pero esto es un contrato de vida, y ese contrato tiene cláusulas que nadie te lee al principio. Final. Nasser. El Zombati no fue solo músculo, fue mente, fue rebeldía, fue una figura única en una industria que no tolera a los que piensan demasiado. Pagó caro por hablar, pagó caro por ser honesto, pagó caro por no complacer a todos, y murió solo, ignorado y para muchos, injustamente. Pero su historia no debe olvidarse, porque en su tragedia está una gran lección. La gloria sin límites tiene un precio, y ese precio muchas veces se paga con la vida. Hoy, cuando veas un escenario lleno de cuerpos gigantes, luces y aplausos, recuerda que detrás de cada uno de esos físicos hay una historia, y algunas, como la de Nasser, no terminan bien. Él quiso ser leyenda, y lo fue, pero no como él pensaba, sino como un símbolo de advertencia. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te impactó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que realmente ocurrió con Nasser? ¿Fue víctima de un sistema? ¿O sus decisiones lo llevaron al límite? Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tu like si valoras las historias que no todos se atreven a contar. Y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás del músculo. Nos vemos en el próximo capítulo.